No queríamos que ninguna voz se quedara sin escuchar. Y si han prestado atención, se habrán dado cuenta que uno de los mensajes que más se repetía era el de la importancia de tener un equipo multidisciplinar, es decir, tener un equipo de profesionales sanitarios en torno a la persona con diabetes que pueda atenderles de forma integral. Y humildemente hemos reunido para los próximos minutos nuestro particular equipo, donde vamos a contar con la presencia de un endocrino, de una nutricionista, donde vamos a contar con la presencia de un médico del deporte, un especialista del deporte, una educadora en diabetes y también una psicóloga. Vamos a ir por partes. En primer lugar voy a saludar al doctor Rodolfo Galindo. Rodolfo, desde Cuba, endocrinólogo. Muy buenas tardes, buenas noches desde España. Bienvenido. Muy buenas noches, Ángel, y muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena al colectivo de IDF SACA y a todos los organizadores. Muchas gracias por la invitación. Un placer, un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Rodolfo, desde el punto de vista de la endocrinología, ¿cuáles son aquellas preguntas, aquellas dudas en torno a la diabetes que tienen las personas con diabetes? Muchas gracias por la pregunta y por organizar este equipo multidisciplinario. Sé que tengo pocos minutos, entonces explicaré a grosso modo. Yo me he formado en la Universidad de La Habana y ahora trabajo en la Universidad de Emory en Estados Unidos, que tenía una perspectiva de dos maneras diferentes. A grosso modo hay cuatro tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes donde hay una destrucción de la célula pancreática que produce insulina y normalmente se manifiesta por una deficiencia, no hay insulina. Digamos que la producción de insulina es muy baja. Luego tenemos la diabetes tipo 2, que es la más común, es más diagnosticada comúnmente en la adultez, en los pacientes que tienen exceso de tejido adiposo o adiposidad, es una nueva terminología que estamos usando. Y esas personas tienen producción de insulina inicialmente bastante. A largo plazo, más de 10 años, puede ser que no tengan suficiente producción de insulina. Y luego está la diabetes gestacional y las diabetes de otro tipo de cosas, otras enfermedades que son menos comunes, ¿no es verdad? Entonces, he hecho esta aclaración para decir que si uno entiende que la diabetes tipo 1 no produce suficiente insulina, es extremadamente importante entender que el tratamiento ideal y único de la diabetes tipo 1 es la insulina. Y luego, para la diabetes tipo 2, no siempre es necesaria la insulinización, pero hay algunos pacientes que lo van a necesitar. Entonces, las grandes preguntas son, ¿yo necesito insulina? ¿No es verdad? Esa es la primera pregunta. Y luego, desde el punto de vista médico, yo no te sé decir ahora mismo si tú necesitas o no. Yo necesito entender tu enfermedad, tu progreso, qué tratamiento anterior has tenido, la respuesta a otras terapias, cómo fue tu diagnóstico, hacer algunos exámenes de laboratorio y entonces tener en cuenta eso, ¿no es verdad? Esa es la pregunta más común. Yo necesito insulina. Y va con el tipo de diabetes o el estadio de la enfermedad que tú tengas. No todos los pacientes con diabetes tipo 2 necesitan insulina. Todos los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan insulina y si no la usan terminan en crisis diabéticas. En la diabetes gestacional, hace, digamos, 5 años o 10 años, la única opción era insulina. Hoy por hoy podemos usar algunas tabletas, pero la droga de elección es la insulina. Y otros tipos de enfermedades a veces no necesitan insulina para nada. De hecho, sería peligroso usarla. Entonces, es importante entender que depende de tu enfermedad. Y otras preguntas importantes que nos hacen los pacientes es, mi diabetes está tan mala, yo he sido un fracaso, que necesito insulina. Ellos consideran, la insulinización como un fracaso al cuidado de su salud. Y como les comentaba, en Latinoamérica, yo tengo la experiencia de haberme formado en Latinoamérica y luego de haber estudiado y trabajar en Atlanta. Y acá en Atlanta tengo pacientes latinos, afroamericanos, americanos, asiáticos, o tengo una diversidad más amplia. Es diferente desde el punto de vista étnico. El problema con eso, la pregunta viene que tradicionalmente la insulina era usada en los pacientes que tenían unas complicaciones muy avanzadas o una enfermedad muy avanzada con muchas complicaciones. Era como el último estadio de tratamiento, especialmente en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 lo usamos desde el principio, por favor, eso es... estamos celebrando el descubrimiento de los 100 años que cambió la manera en que se trata la diabetes. Antes de tener insulina, los pacientes con diabetes tipo 1 no tenían supervivencia, era muy difícil.
En la diabetes tipo 2, que es la más común, la que más pueden ver los pacientes en sus familiares o amigos, no todos necesitan intradación. Adicionalmente, se empezaba la insulinización muy tarde en la enfermedad y entonces se asociaba la insulina con complicaciones de la diabetes. La realidad es que las complicaciones ya estaban presentes por la progresiva elevación de la glucosa sanguínea por mucho tiempo y el descontrol glucémico, no por la insulinización. Lo que da las complicaciones de la diabetes no es la insulina, es la persistente y progresiva elevación de la glucosa sanguínea, ¿no, verdad? Entonces, no pensemos que la insulinización es un fallo en la terapia, un fallo en haber cuidado de tu salud, es simplemente una terapia más. Hoy por hoy, no tanto en Latinoamérica, pero bueno, en los países más desarrollados tenemos muchísimas opciones para la diabetes tipo 2 y la terapia con insulina es menos común, se usa menos, pero sin duda alguna tengo muchos pacientes que lo tienen que usar, ¿no, verdad? Entonces, a ver, hablaba de si necesito insulina, tiene que ver mucho con el tipo de enfermedad, luego si la insulinización es un fallo en el cuidado de la salud. Otras preguntas comunes es ¿cuál es la mejor insulina? Y la realidad es que llevamos 100 años de descubrimiento y yo aplaudo a todas las compañías que las producen, porque entre ellas compiten y logran producir insulinas que son más similares a cómo funcionaría en el organismo. He estado en el museo de Eli Lilly, que fue la primera farmacéutica que comercializó insulina, y es muy interesante ver todos los primeros frascos y cómo era. Muy interesante. Yo no me atrevería a ponerme insulina hoy por hoy, pero bueno, así empezamos. Pero bueno, hemos avanzado muchísimo y sin duda alguna hay insulinas que son mejores. La realidad es que no es solo la insulina, es el tratamiento multidisciplinario. Yo tengo el privilegio de trabajar con educadores de diabetes, psicólogos, pediatras, tenemos un centro de especialización en diabetes, mucha tecnología, y pacientes con diabetes tipo 1 son expertos en la tecnología de la diabetes. Y la realidad es que tiene que ver mucho cómo se usa la insulina, no es cuál es la mejor insulina, ¿verdad? Entonces, yo tengo pacientes que usan insulina humana, ¿verdad? Y tengo pacientes que usan insulina análoga a las nuevas, ¿no es verdad? Tengo de los dos tipos. Y todos se controlan siempre y cuando tengan un tratamiento integral. Bueno, muchas gracias y creo que le doy paso a mis compañeros. Sí, Rodolfo, muchas gracias. Creo que ha sido una exposición magnífica en muy poco tiempo y lo pongo en valor. Y te pido, por favor, que aparte de tutearte, que te quedes con nosotros porque como esto lo estamos haciendo en directo y hay interacción, si alguna de las personas que nos están viendo quieren hacerle alguna pregunta a Rodolfo, cuando conozcan al resto del equipo multidisciplinar, que también lo extiendo al resto, volvemos a conectar para que la contestes. Gracias, Rodolfo. Un abrazo. Ahora te veo. Nuestra siguiente integrante de este equipo multidisciplinar que hemos montado en el Diabetes Experience Day es nutricionista, está en Perú en estos momentos y es la licenciada Vicky Mota. Vicky, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto, realmente sorprendida de tanta afluencia de personas. Muchas felicitaciones, de verdad que estoy súper emocionada. Gracias. Muchísimas gracias a ti por atender la llamada de IDF y del Diabetes Experience Day para hablar de una cuestión que posiblemente sea de las grandes dudas que tienen las personas con diabetes, que es cómo comemos, cómo nos alimentamos, la nutrición. Si ahí introducimos el concepto de insulina, ¿cuáles son las grandes dudas que existen, Vicky? Sí, definitivamente una persona que es recién diagnosticada de diabetes, su primera duda, yo diría que el primer mito es ¿qué voy a comer? Piensa que todo le va a caer mal, todo le va a subir la glucosa y al final dice, creo que no voy a comer nada o voy a dejar de comer. Ese es el primer error que cometemos a veces, ¿no? Lo importante aquí es de que tengamos en cuenta, y como especialista en diabetes y educador en diabetes, tengo la misión de acompañarles a cómo seleccionar adecuadamente sus alimentos. Tener diabetes no es dejar de comer, tampoco es abandonar su forma de comer, su estilo de comer. Sí pueden comer, pero es una forma más saludable, más ordenada, variada, cantidades racionadas. Tenemos una gran variedad de alimentos en cada una de nuestras regiones, de nuestros países. Simplemente es aprender a seleccionar y comer en cantidades racionadas. Vegetales es nuestra solución. Cuanto más vegetales pongamos en nuestro plato, va a ser una gran solución porque tiene mucha fibra y la fibra ayuda a bajar los niveles de glucosa.
¿Cuál es el problema para los niveles de glucosa? Los carbohidratos, que tanto tememos. Los carbohidratos sí elevan la glucosa, pero si lo racionamos o cantidades pequeñas, sí podemos controlar nuestros niveles de glucosa. Tenemos que consumir carne, la variedad de carnes, definitivamente bajos en grasa, eliminar la grasa visible. Podemos consumir, los productos lácteos son parte de nuestra alimentación, no vamos a desterrar los alimentos. Más bien, la alimentación de la persona con diabetes debe ser la misma que come toda la familia, o viceversa. Toda la familia debe disfrutar de lo bueno que va a comer la persona con diabetes. Una alimentación sana, variada, ordenada y sobre todo racionada. Más vegetales, granos enteros, nosotros le llamamos granos integrales, las verduras que son nuestras aliadas, las frutas en cantidades racionadas, y lo que sí tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado son los azúcares simples que hacen que nuestros niveles de glucosa eleven. Entonces, si a ello seguimos con las pautas que nos da nuestros profesionales, la educación que nosotros le brindamos, definitivamente sí vamos a poder controlar mejor nuestra diabetes, tener un estilo de vida saludable, una alimentación saludable y prevenir las complicaciones. Entonces, no nos asustemos. Estuve escuchando hace un momento, decía, su gran temor era ¿de qué voy a comer? Al contrario, estamos para ayudarles, para asesorarles, para guiarles en una alimentación más balanceada, más adecuada a cada uno, según su estilo, sus costumbres, sus hábitos y sobre todo lo que es la disponibilidad y accesibilidad al alimento. Entonces, ¿podemos disfrutar nuestros platos favoritos? Sí, pero de una forma racional. Y algo que quería agregar era, no sé si en todos los países, pero sí en Perú y en parte de Latinoamérica se estila mucho lo que es el plato saludable. El plato saludable es algo que nos ayuda muchísimo a todas las personas, ya sea diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y los dos tipos de diabetes, a distribuir de una forma más balanceada nuestros alimentos. Este es el plato saludable. Simplemente es la mitad del plato de muchos vegetales y la otra mitad lo dividimos en dos, donde van a ir la parte de lo que son los carbohidratos y lo que son las proteínas, las carnes. Y así, muy sencillo, podemos tener nuestro plato saludable. Podemos disfrutar. Y si usamos la insulina, es el otro mito. Si uso insulina, no voy a poder comer. Al contrario, sí va a poder comer. Lo único que tenemos que aprender, y eso nosotros nos encargamos de ayudarles, enseñarles, educarles en lo que es el conteo de carbohidratos. Contando carbohidratos podemos balancear la cantidad de insulina que vamos a utilizar y la cantidad de carbohidratos o harinas que vamos a comer. Recuerden, todos son cantidades racionadas, porciones pequeñas. Lo importante es que podamos disfrutar de nuestros alimentos, nuestras preparaciones de una forma más sana, ordenada y variada. Desterremos ese mito de que la dieta para la persona con diabetes. No más, al contrario, es una alimentación más sana, saludable, variada, ordenada, racionada y que puede disfrutar toda la familia. Esa es mi misión. Enseñarles y ayudarles. Qué visual y qué gráfico lo has hecho, Vicky. Muchísimas gracias. Lo mismo, veo que hay alguna pregunta ya para ti, pero esperamos a conocer el resto del equipo y después te las traigo. Gracias, Vicky. Okay. Siguiente integrante. Cuando hablamos de diabetes, evidentemente hay pilares fundamentales y por eso este equipo multidisciplinar. Uno es la alimentación, otro es la actividad física y el deporte. Está con nosotros la doctora Juliana González, desde Ecuador. Es especialista en deporte. Juliana, muy buenas noches. Bienvenida. Ángel, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, como todos, muy contenta de poder contribuir y explicar un poquito más qué tiene que ver el ejercicio en los pacientes que utilizan insulina, en los pacientes que tienen diabetes. Pues adelante, vamos a escucharlo. ¿Qué pautas tenemos que tener en cuenta las personas que tienen diabetes cuando vayan a hacer deporte o algún tipo de actividad física en relación a la insulina?
Bueno, hay que diferenciar, y eso es lo que nos pasa mucho con los pacientes. Doctora, tengo que hacer ejercicio, deporte o actividad física. Siempre hay que distinguir estos tres conceptos. Actividad física es cualquier movimiento. Entonces, pacientes que no hayan realizado ningún tipo de ejercicio antes, tienen que empezar incrementando la actividad física que realizan durante el día. El ejercicio físico ya es un acto motor, es sistemático y repetitivo. Lo que yo busco en los pacientes con diabetes es que lleguen a realizar ejercicio físico, es decir, que ellos tengan un acto motor repetitivo que le permita al paciente llegar a un fin. En los pacientes con diabetes, los pacientes que utilizan insulina, sobre todo, que es lo que más nos preguntan los pacientes, para realizar cualquier tipo de ejercicio físico es de gran importancia siempre conocer la insulina que está actuando el tipo de insulina que se coloca el paciente, para así nosotros prever el posible efecto que este pueda tener o que pueda tener el ejercicio sobre su glicemia. En relación con el ejercicio, se debe tener especial cuidado, sobre todo en las insulinas que son rápidas, porque van a tener un pico de acción mucho más marcado que las insulinas que son lentas. Entonces, todo eso en la consulta se pregunta para nosotros darles un plan de ejercicio al paciente. El paciente con diabetes, por lo general, necesita una prescripción de ejercicio, así como se necesita la prescripción de endocrino, la prescripción de nutricionista. Nosotros como médicos del deporte también prescribimos el ejercicio, es decir, hay que prescribirles a qué intensidad deben empezar. O sea, no es lo mismo un paciente que ya ha hecho ejercicio antes a un paciente que empieza apenas a hacer ejercicio. No puedo ponerle una intensidad alta. Hay que explicarles qué tipo de ejercicio deben empezar. Siempre se empieza con ejercicios de baja intensidad. Hablamos de baja intensidad, lo que son caminatas, bicicleta, natación, es decir, que tenga bajo impacto sobre sus articulaciones, que por lo general son pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, esa es la planificación que se debe hacer los pacientes. Los pacientes también nos preguntan mucho, ¿cuándo puedo empezar a hacer pesas? O porque empiezan mucho con ejercicios que ven en YouTube, que ven en Internet, sin conocer, obviamente, en este caso, los pacientes que tienen diabetes, lo que tienen que hacer antes. Entonces, se empieza siempre con una prescripción alrededor de unas 8 semanas de ejercicio aeróbico. Cuando el paciente se adapta, nosotros empezamos a prescribir el ejercicio de fuerza, con cargas muy bajitas, es decir, se le dice al paciente que empiece con la carga que él pueda alzar, vamos aumentando las repeticiones, no el peso, algo que se confunde mucho los pacientes con diabetes. Empiezan cargando mucho peso y haciendo pocas repeticiones, es el contrario. Vamos a hacer varias repeticiones y hacer unas 3, 4 series por cada ejercicio. Entonces, el paciente con diabetes es un mundo realmente muy bonito de verlo en la parte multidisciplinaria, junto con endocrino, así lo trabajamos en la Casa de la Diabetes aquí en Ecuador. Entonces lo vemos con endocrinología, podología, psicología, nutrición, y es la importancia de ver el equipo multidisciplinario porque tenemos unos efectos sobre el paciente realmente increíbles. Lo que buscamos nosotros como médicos deportólogos todo es la prevención, en que el paciente aumente el ejercicio y disminuya la cantidad de insulina o medicación que consume el paciente. Entonces, esa es nuestra tarea, ese es nuestro propósito como médicos del deporte, una especialidad que está un poquito valorada más en los deportistas de alto rendimiento, pero hay que verlo en la parte completa, ¿no? Cómo funcionamos nosotros como equipo multidisciplinario. Muchas gracias, Juliana. ¿Cuánto estamos aprendiendo esta noche? Mantente, por favor, con nosotros conectada. Con gusto, muchas gracias. Hemos hablado del tratamiento farmacológico, lo ha hecho el doctor Galindo, hemos hablado de la parte de nutrición, del deporte, y hay una faceta que no debemos olvidar nunca, y es la de nuestra salud emocional, las emociones. Está con nosotros Ana Fernanda Sánchez, que es desde Ecuador también psicóloga clínica. Ana Fernanda, Ana Fer, muy buenas noches y bienvenida al Diabetes Experience Day. No te estamos escuchando. No sé si tenemos algún problema de sonido con los cascos, los auriculares. No logramos escucharte. No. Mira a ver si puedes configurar desde donde estás, con la ruedecita que tienes ahí abajo, mira a ver si puedes configurar los
los altavoces y el micrófono de nuevo. Quizás. Ahora te escuchamos perfectamente. Fueron segundos de cortesía. La tecnología nos ayuda esta noche. Creo que fue la fuerza de mi emoción. Estamos contentísimos en Cuenca, Ecuador, con casa llena, con la gente muy emocionada siguiendo el Diabetes Experience Day en pantalla gigante. Así es que estamos muy contentos esta noche de poder compartir con ustedes. Fenomenal. Hablábamos, Ana Fernanda, de la importancia de la salud emocional, de la psicología. Si introducimos, como estamos haciendo durante toda la noche, la variable insulina, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Cuál es el mensaje que deberíamos compartir con nuestros espectadores? Bueno, realmente desde el punto de vista emocional, la diabetes, mejor dicho, el punto de vista emocional en la diabetes juega un papel importantísimo. Tenemos que recordar que muchas de nuestras personas inclusive dicen tener diabetes emocional. Lamentablemente, en torno a la insulina se juegan muchos mitos y muchos conceptos erróneos que hacen que lamentablemente la persona abandone de manera eventual o en muchos de los casos definitiva su tratamiento justamente por estos comentarios, por estas malas experiencias que tenemos alrededor de la misma. Como profesionales siempre debemos cuidar el decir a nuestros pacientes que la insulina no es que les vamos a poner como un castigo, sino siempre hablarles del beneficio o de lo positivo que es la insulina para sus vidas. Nosotros conocemos mucho en nuestra realidad, en nuestro medio, que la insulina se da como una amenaza. Si usted no se cuida, vamos a tenerle que poner insulina. Y el médico y el paciente, ¿qué hace? Trata de mejorar para que a la siguiente consulta pues poder ir con mejores valores o con mejores resultados para que el médico justamente no haga esa parte. También debemos cuidar mucho que el tema el tema emocional no solo afecta a la persona que tiene diabetes, lamentablemente afecta a su entorno. Recordemos que cuando todas y cada una de las personas recibimos la noticia, en este caso de una enfermedad crónica, generamos un espacio, lo que los psicólogos llamamos de duelo. Es una pérdida, en este caso, de la salud física, y al ser una enfermedad crónica, esta palabra genera mucha más resistencia, miedo, temor, angustia, desesperación. En la práctica diaria tenemos muchas personas que le temen tanto a la diabetes que han llegado a decir que hubieran querido tener algún desenlace más rápido y no tener una agonía tan larga como padecer diabetes. Esto en psicología nosotros les llamamos a las etapas de duelo que deben ser superadas de una manera correcta, de una manera direccionada y sobre todo poniendo la empatía entre el profesional y el paciente. Hay personas que muchas de las veces de pronto pasan estas etapas en un mes, en 2 meses, en 3 meses, pero lo preocupante, y justamente cuando comenzamos a actuar los psicólogos, es cuando estas etapas se demoran mucho y no se llega a una aceptación del tratamiento. ¿Qué pasa con estas personas? Se bloquean, se dejan llevar por los malos comentarios, se dejan llevar por los temores, los miedos o los mitos que existen en torno, sobre todo al uso de la insulina, y pues esto genera esa resistencia a la aceptación, al tratamiento. Por eso, recuerden ustedes que como lo estamos viendo esta noche, el equipo multidisciplinario debe trabajar en común unión, como decimos nosotros. Debemos conocerle al paciente desde todos los aspectos de su vida. Recuerden ustedes que la parte emocional también está en el compartir diario de la familia. La persona no puede vivir sola una diabetes. Debemos compartir un desayuno, un almuerzo, una cena. Debemos compartir la actividad física. Debemos sentirnos acogidos dentro del estado, dentro de nuestra familia. Y también ya puntualmente en el trabajo que debemos hacer como psicólogos con el paciente, debemos trabajar muchísimo la inteligencia emocional. Debemos enseñar a nuestros pacientes a controlar sus emociones. Debemos recordarles que todas estas etapas, todos estos cansancios, a veces estas desidias que tenemos frente a la inyección diaria, al control de glucosa, deben ser aceptadas de manera correcta y sobre todo saber que vamos a tener episodios en donde que vamos a generar resistencia a esto. Pero si conocemos y sabemos que esto nos da el beneficio, pues tenemos que hacerlo. También debemos enseñarles a aprender a relajarse.
Las personas con diabetes deben tener espacios para sí mismas, deben tener espacios para que a medida de que tengan estos tipos de relajaciones, vayan adaptándose a su tratamiento o vayan haciendo de la diabetes una aliada estratégica. Y también lo que tenemos que decirles, como un tip para recomendarles, es que debemos vivir el día a día. No nos proyectemos al futuro. Vivamos el aquí, el ahora, este momento. Aceptemos a nuestra diabetes como parte de nosotros, como una invitada que llegó a nuestras casas para quedarse, pero que nosotros tenemos el control sobre ella. No podemos hacer que la diabetes nos controle porque no nos llevará por buen camino. Mientras que si nosotros tomamos el control con un tratamiento adecuado, vamos a lograr que esa diabetes esté con nosotros y la manejemos de manera correcta. Ana Fernanda, muchísimas gracias. Voy a confesar una cosa. Llevo muchos años trabajando en diabetes. Esta noche estoy apuntando en mensajes sin parar, aprendiendo muchísimo. Así que muchas gracias también. Gracias. Y vamos a terminar esta presentación del equipo multidisciplinar con una parte que es fundamental, que es la educación. Se ha hablado mucho de la educación a lo largo de esta noche, a lo largo de esta tarde en Latinoamérica. Está con nosotros Betsy Rodríguez desde Puerto Rico, que es educadora en diabetes. Querida Betsy, muy buenas noches. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a la Federación Internacional de Diabetes Región SACA por la invitación. Les tiendo un abrazo de mariposa a mis compañeros y a todos y cada uno de ustedes que nos están mirando. Yo tengo una relación muy especial con la diabetes, puesto que soy mamá páncreas hace 39 años. Así que mi único hermano tiene diabetes tipo 1 y esta servidora también vive con diabetes. Así que yo tengo una relación muy dulce con la diabetes y llevo ya 30 años acompañando a las personas con diabetes en este ir y venir de lo que significa vivir con una condición crónica como educadora en diabetes. Entonces te comparto, Ángel, que todos los elementos y todos los pilares que hemos hablado en esta noche son importantísimos para que la persona viva una vida integrada, una vida feliz, que pueda incorporar la diabetes a su estilo de vida particular. Y cuando hablamos de educación en diabetes o educación terapéutica, el objetivo primordial de la educación en diabetes es que la persona con diabetes logre obtener y mantener conductas que lleven a un óptimo manejo de la vida, de lo que es vivir con diabetes. Nótese que dije manejar y no dije controlar, porque es que si pudiéramos, Ángel, controlar la diabetes, todos fuéramos felices. Ella a veces hace lo que se le pega la regalada gana, así que la manejamos, mas no la controlamos. Las personas con diabetes deben adquirir conocimiento, pero el conocimiento no modifica conducta. Así que tiene que ir de la mano con el desarrollo de destrezas relacionadas a la diabetes. Además, estos dos elementos, el conocimiento, las destrezas y las herramientas, particularmente esas herramientas emocionales de las que nos hablaba Ana Fernanda, en ese conjunto son lo que hacen que la persona pueda tomar decisiones informadas las 24 horas del día, los 365 días del año, porque resulta que no podemos tomar vacaciones de la diabetes. La Asociación de Educadores en Diabetes, conocida ahora como The Association of Diabetes Care and Education Specialists, han propuesto 7 conductas relacionadas a la diabetes. Y fíjate, Ángela, la primera es de lo que hablaba Vicky, comer sano. La segunda, estar físicamente activo. La tercera, monitoreo. Y el monitoreo no solamente de la glucosa, sino del peso y de otros elementos más. Así que también hablamos de la toma de medicamentos y el recibo de insulina, como nos hablaba Rodolfo. Hablamos de la resolución de problemas que nos hablaba Ana Fernanda, la reducción de riesgo, la vacuna contra el flu, el autoexamen de los pies, el examen de los ojos todos los años, el no fumar, todas esas conductas que reducen riesgo que están asociados al desarrollo de complicaciones cuando se vive con una condición crónica como es la diabetes. Y finalmente hablamos del alimento saludable, importantísimo, porque somos alma, mente, cuerpo y espíritu. Esta asociación, Ángel, también proponía
4 momentos cruciales donde las personas deben ser referidas a recibir educación en diabetes. Y esos 4 momentos cruciales son al momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque la persona está en ese shock. No, esto no me está pasando a mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo comer? En fin, pasan por toda esa serie de emociones y se hacen todas esas preguntas. Así que ese primer momento crucial es el momento del diagnóstico. El segundo momento crucial es cada año o cuando no se alcanzan los objetivos del tratamiento. Y el tercero, cuando aparecen factores que crean complicaciones. Y el cuarto habla de los momentos de transición en la vida o en el cuidado. Un ejemplo aquí podría ser esta persona con diabetes tipo 1 que deja el cuidado pediátrico y se transiciona al cuidado del adulto. Y por último, Ángel, la educación en diabetes es un proceso continuo donde se toman en cuenta las necesidades individuales, el aspecto cultural, esa maleta, ese bagaje con lo que vienen los que viven con diabetes, ese entorno, esos determinantes sociales de la salud, esa cultura, esas creencias. Así que es un proceso continuo porque la educación en diabetes toma en cuenta todas esas necesidades para irse renovando según las etapas que le ha tocado vivir en esto de lo que es estar acompañado de la diabetes. Decía María Levy, lo escuché yo en el 1999. La señora María Levy, fundadora de la Federación Mexicana de Diabetes y pasada presidente de IDF, le escuché decir esto, decía, cuando se tiene diabetes, se debe mudar nuestro páncreas a la cabeza para que sea nuestra cabeza quien tome las decisiones que ya puede tomar nuestro páncreas. Mi trabajo entonces como educadora en diabetes es acompañar a la persona, es facilitarle ese conocimiento, es capacitarlo en el desarrollo de esas destrezas para que pueda tomar decisiones informadas. Hemos estado hablando de cuidado integrado y has entrevistado a Rodolfo como endocrinólogo, has entrevistado a Vicky, a Silvia y a Ana Fernanda, porque mira, una persona activa, no me refiero activa físicamente, sino activa, empoderada, en su propio autocuidado, con el apoyo familiar, con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario. Esto es lo que representa la fórmula correcta, perfecta, para que una persona con diabetes pueda incorporar su diabetes a su estilo de vida particular, recibiendo un cuidado que sea proactivo, un cuidado que sea centrado en la persona que vive diabetes. Vivir con diabetes, Ángel, yo siempre lo describo como montar a bicicleta. Cuando tú montas a bicicleta, hay momentos donde hay caídas, hay golpes, hay subidas, hay bajadas, pero al final, vivir con convicción de que podemos tomar el todo, bueno, podemos vivir vidas efectivas donde la educación juega un papel muy importante en este acompañamiento, ciertamente es posible. Y como yo siempre le digo a todas las personas en las que les he facilitado y les he dado este acompañamiento durante estos 30 años de carrera, es que al igual que en la vida, siempre amanece. Pues Betsy, muchísimas gracias. Quiero que vayamos incorporando visualmente a ese equipo multidisciplinar que hemos conocido de forma individual para que los vean a todos, cada uno desde su área, evidentemente, para agradecerles públicamente que hayan compartido con nosotros lo que saben. Me he quedado sin tiempo. ¿Hay alguna cuestión y pregunta que hay en los muros y en los comentarios? Les invito a que la puedan contestar a lo mejor accediendo ustedes al muro y contestándola allí. Pero no quería dejar pasar la ocasión de que gráficamente pudieran verlo y visualmente pudieran ver este maravilloso equipo que hemos montado y agradecerles públicamente su participación. Rodolfo, un placer enorme. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a mis colegas y gracias a IDF por organizar este tipo de eventos.
Muchas gracias. Vicky, un beso enorme y muchísimas gracias también. Gracias a IDF, gracias a todo el equipo, ha sido maravilloso, realmente fascinante y creo que esto debe volverse a repetir. Gracias a IDF nuevamente y a esta experiencia de los 100 años de insulina. Estamos para trabajar y mi misión es ayudar a todos. Muchas gracias, Vicky. Juliana, muchísimas gracias también por tu testimonio. No, Ángel, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y qué lindo haber trabajado con este grupo tan bonito que integra toda la parte multidisciplinaria que necesita un paciente con diabetes. Muchísimas gracias. Gracias, Juliana. Ana Fernanda, gracias también por compartir lo importante que es la salud de nuestras emociones. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Estamos felices de que este evento haya sido un éxito. Gracias a IDF SACA por todo el apoyo y pues a ustedes por generar este espacio de educación y concientización a la comunidad. Y Betsy, gracias por hablar de lo que es tan importante, que es la educación, y sobre todo por haber compartido tantos minutos conmigo estos últimos meses. Ha sido una experiencia maravillosa y veo con mucha felicidad el cumplimiento de esta actividad que hemos preparado con muchísimo cariño. Les damos las infinitas gracias desde lo profundo de nuestro corazón al equipo, a todos los que han participado como exponentes a través de videos en las diferentes instancias y oportunidades, pero particularmente a ti, Ángel, porque ha sido eso, un ángel. Y desde acá, un abrazo de mariposa a todos. Lo recibo. Un abrazo muy fuerte. La próxima tiene que ser presencial. A ver si podemos olvidarnos de lo digital. Sí. Cuídense. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Abrazos. Gracias. También para todos. Gracias. Gracias.